Noticias a todo trapu. La pediatra Covadonga Tomé impuso en las primarias de Podemos Asturias a la candidata oficialista, la secretaria de organización Alba González Sanz. La candidatura también tarán el líder de Ixebra y activista por los derechos lingüísticos, Xuna Elipe, la deportista Laura Tuero y el expresidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Ubieu, Jorge Fernández. A radio de 2.000 personas manifestaronse en Ubieu a las contra del protocolo firmado entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Consejo de Ubieu. Los organizadores consideran que la convocatoria fue un éxito, donde el gobierno municipal critiquen que se trate de confundir a la gente en una estrategia de la extrema izquierda. Con 143 frente a 77, la mayoría de la plantilla aceptó la propuesta de despido colectivo. El expediente afectará finalmente a 180 personas. El sindicato Corriente Sindical de Izquierdes refuga que el futuro de la empresa tenga que pasar por el ERE que impugnarán. 17 de los 59 proyectos a financiar con fondos mineros presenten problemas para afinar en el plazo establecido por la inflación, la carestía de materias primas y les demores producidas na pandemia. El consellero de Industria del Principado de Asturias, Enrique Fernández, ya pidió la ampliación del plazo. El delegado de la Plataforma Estatal por el Paro del sector del transporte cree que el paro ya es imparable. Un 79% de un centenar de camioneros que participaron en una votación el domingo comparten esa visión. Sí que así, las principales asociaciones en Asturias dicen una topar razones para sofitar la convocatoria de paro indefinido.